Esta tarde vamos a hablar de amor conyugal y apertura a la vida. Comenzaremos, antes de entrar en tema, con 3 cuestiones previas. La primera será cómo progresar en la comprensión de las cuestiones morales, porque el tema que vamos a tratar es una cuestión moral. La segunda será 4 premisas para encarar el tema. Y la tercera es el progresivo vaciamiento de la sexualidad que hemos visto en los últimos tiempos. Comencemos por la primera. ¿Cómo progresar en la comprensión de las cuestiones morales? Lo primero que hay que decir es que para entender las cuestiones morales hacen falta, además de inteligencia, que se supone, buenas disposiciones morales. Es difícil entender lo que no estoy dispuesto a vivir. Por ejemplo, una persona que es egoísta tendrá mucha dificultad para entender las cuestiones de justicia, porque siempre quiero más. Entonces, todo me parece poco para mí. Entonces, discernir qué es lo justo se hace complicado. Se ve, por ejemplo, en las repartijas de herencias familiares. Cuando una persona es egoísta, siempre quiere más tajada. Y posiblemente piense que en realidad los demás le quieren hacer la guita, como dicen los tucumanos. Entonces es muy difícil entender lo que no estoy dispuesto a vivir. La segunda idea es que para avanzar en el entendimiento de cuestiones morales, podremos definir que se avanza en forma de espiral. Es decir, dándole vueltas a los asuntos, mirándolos de distintas perspectivas, me voy acercando a la raíz, voy progresando en el conocimiento. O hay que verlo de muchos lados. Por eso hay que pensar bastante, hay que leer cuestiones distintas. Entonces uno así se va haciendo ideas y va acercándose a la cuestión de fondo. Lo que diremos aquí no es una cuestión de reglas que hay que cumplir, sino estudiaremos la cuestión antropológica de qué es la unión matrimonial, la unión conyugal, la unión que hacen los cónyuges. Y entonces, ¿qué significado tiene y qué se deriva de eso? Son exigencias antropológicas de la persona humana que brotan de lo más profundo y por tanto que llevan al desarrollo natural, a su plenitud y por tanto a su felicidad. O sea, lo que está en juego aquí no son reglas, sino que es la propia felicidad y la de la propia familia. Es decir, lo que la realidad exige para recorrer el camino hacia la plenitud y la felicidad. Vamos a ver ahora 4 premisas para encarar este tema. Primero, la unidad corpóreo-espiritual del ser humano. No somos ni ángeles, ni puro espíritu, ni animales, puro cuerpo. Somos un ser en el que está integrada hasta el punto de formar una unidad sustancial, cuerpo y espíritu. Esto hace que el cuerpo sea expresión de toda la persona. Es más, que el espíritu, la única forma de expresarse que tenga es el cuerpo. Porque es precisamente lo que forma una sola cosa. Y que el cuerpo no funciona solo, sino que es expresión de un espíritu, de una persona. Esto lleva consigo el lenguaje del cuerpo. Si el cuerpo tenga un lenguaje, que cosas corporales tengan un significado que es mucho más que corporal. Obviamente, cuando yo le doy la mano a una persona, no le estoy dando un pedazo de mano. Le estoy dando un signo de cordialidad, un saludo. Cuando yo muevo la cabeza de arriba para abajo, vos interpretás que estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Estoy diciendo que sí. Si yo te doy un abrazo, evidentemente es un signo de cariño. Pero fíjate, si yo te doy un abrazo solamente para aprovechar el abrazo y robarte la billetera, evidentemente ese abrazo es una mentira. Estoy traicionando un gesto de cordialidad para robarte. Realmente, el lenguaje del cuerpo es mentiroso. Pues unidad corpóreo-espiritual, todo lo corporal tiene un significado espiritual y hay un lenguaje.
La segunda premisa, que está damos por supuesto, solamente enunciándola, es la naturaleza sexual del ser humano. O sea, no existe neutro, no existe el ser humano. Existen dos modalidades, varón y mujer. Y toda la persona lo es, hasta la última célula de nuestro cuerpo. El cerebro, distinto para varones y mujeres. La forma de pensar. La afectividad, seres distintos. Precisamente distintos, ¿por qué? Porque somos complementarios. Y esa diferenciación y complementariedad hace perfectamente que podamos unirnos en lo que es el matrimonio. Y entonces aparece la tercera premisa, que es, entre todos los amores posibles, hay un amor que es total. ¿Qué quiere decir total? Que supone el amor a toda la persona, cuerpo y alma, presente y futuro. Y que lleva dinero, todas las dimensiones de la vida. Y que por tanto, al ser total, lleva consigo dos condiciones. La exclusividad, porque no puedo amar con un amor total a más de una persona, porque si será parcial, le daré mitad a cada uno, una parte a cada uno. Exclusividad y definitiva. Porque si yo te amo con todo mi corazón, te amo para toda tu vida. Yo te dijera que te amo por los próximos 6 meses, evidentemente ese no es un amor total. El amor total es para siempre. Precisamente ese amor total que se realiza en el matrimonio, cuando las personas dan el consentimiento y se unen en el matrimonio, en el que unen sus vidas de un modo total. Y ya son uno solo. La cuarta premisa es el sentido que tiene la sexualidad como vehículo corporal del amor. Es decir, el amor, hay un amor, es amor conyugal, es amor total del que hablamos antes, se expresa sexualmente. Y el vehículo corporal del amor es la sexualidad. Y precisamente el amor se expresa a través de la masculinidad y la feminidad. Y la última cuestión previa, antes de entrar en el tema, es el progresivo vaciamiento de la sexualidad que hemos contemplado. En los últimos 60 años, por poner una fecha, la sexualidad ha sido víctima de 4 divorcios fatales. La han ido vaciando de contenido, robándole lo más valioso, hasta dejarla solo como placer. Primero, se la separó de la procreación, con la anticoncepción. Y efectivamente, hoy en la mentalidad de muchísima gente, la sexualidad, el acto sexual, en concreto, no tiene nada que ver con la procreación. Son cosas independientes. La segunda se separó del matrimonio. O sea, no hace falta para las relaciones sexuales estar casado. Con la excusa de que no hace falta un papel para amar. Entonces, así como se le quitó esa dimensión sagrada de la procreación, en segundo lugar, se le quitó la unión de vida. Pero la cosa no quedó ahí. Se lo separó del amor. Entonces, el amor libre, amigos con derechos. La sexualidad reducida a una actividad gratificante, lúdica, solamente fuente de placer. Y el último paso de la ideología de género es que se lo separó de la corporeidad, de la biología. Ahora depende de la autopercepción. Pues es una cuestión de mero placer, tener placer con lo que te autopercibas y con lo que te autoexcite. Todos con todos, cientos de variedades. Entonces, la verdad que después de este vaciamiento, que es un empobrecimiento absoluto de la sexualidad, claro, solo me queda decir, pobre sexo, no le han dejado nada. Le han dejado precisamente aquello que enriquecía y que hacía más valioso la realidad. Comencemos con unas palabras del Papa Francisco sobre la relación entre amor y fecundidad. Porque el amor es fecundo. Todos conocen la actuación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco.
El quinto capítulo, el cuarto, lo recomiendo especialmente los matrimonios, que habla sobre la aplicación del himno de la caridad de San Pablo al matrimonio, que es muy bueno para trabajarlo para la vida de todos los días. Bueno, el quinto capítulo se llama Amor que se vuelve fecundo. Entonces, vamos a ver solamente los 3 primeros números de ese capítulo. Dice el Papa, el número 165, el amor siempre da vida. Por eso el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del Hijo. Reflejo viviente de su amor. Signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del Padre y de la Madre. Estas palabras, entre comillas, que son de San Juan Pablo II, que cita el Papa Francisco, es para decir ¡guau! Evidentemente, el amor no se agota en la pareja, sino que es un amor que va más allá de ellos. Es más, un amor que se encarna. En aquel Hijo que es reflejo viviente de su amor vivo. Signos de esa unidad que tienen entre ellos. No, signos de una unidad que no se puede separar. En el Hijo están los dos. Algunas personas que tienen separarse o divorciarse, si andase, los bienes los pueden separar después de mucha pelea. Pero los hijos no los pueden partir a ver de qué lado es el padre y qué lado es la madre. Porque son imágenes inseparables de ellos. El número siguiente, el Papa habla de la acogida de la vida. Dice, la familia es el ámbito no solo de la generación, sino de la acogida de la vida que llega como regalo de Dios. Cada vida nueva nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de sorprender. Es la belleza de ser amados antes. Los hijos son amados antes de que lleguen. Esto nos refleja el primado del amor de Dios, que siempre toma la iniciativa. Porque los hijos son amados antes de haber hecho nada para merecerlo. Es más, son amados antes de ser concebidos. Pero es impresionante, así como Dios nos ama primero y después nos crea. Claro, nuestros padres nos amaron primero. Porque en esa entrega amorosa entre ellos, abierta a la vida, el amor entre ellos estaba el amor a nosotros. Pero nos amaron primero. Y es muy fuerte esto. Los hijos ya están en el amor de sus padres antes de ser concebidos. Antes de saber que han concebido. El Papa, a continuación, pasa a hablar de la mentalidad antivida de nuestro tiempo. Terrible mentalidad antivida, en la que el Papa refleja, expone la crueldad y el egoísmo que hay. Sin embargo, numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su infancia y su futuro. Algunos se atreven a decir, casi para justificarse, que fue un error hacer que vinieran al mundo. O desde el inicio. Es más, tan desde el inicio que desde rechazados desde el acto individual. Y a los que vienen, claro, a veces cuando la gente argumenta a favor del aborto, que no, que para que sufran mejor que no nazcan, o sea, mejor matarlos antes. Con una crueldad. El Papa, esto es vergonzoso. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de derechos humanos o de derechos del niño? Si luego castigamos a los niños por los errores de los adultos. Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, y aquí recojo y subrayo la descripción que hace el Papa. No tiene sentido hablar de niños no deseados, hijos no deseados. Porque toda persona humana, a declararla no deseada, es una crueldad sublime. ¿Entienden?
Una persona puede llegar al mundo en unas circunstancias no deseadas. Pero ¿qué dice el Papa? Los padres, otros miembros de la familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. Porque cuando se trata de los niños que viven al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que el niño piense que es un error, que no vale nada, y que ha sido abandonado las heridas de la vida, la prepotencia de los hijos. Lo que es dramático que un niño llegue a pensar que es un error. A continuación, el Papa habla del sentido más profundo de la procreación. El don de un nuevo hijo que el Señor confía a papá y mamá comienza con la acogida, prosigue con la custodia a lo largo de su vida terrena y tiene como destino final el gozo de la vida eterna. Señores padres, ¿para qué tienen hijos? No para aquí la tierra, no para que sea muy lindo, muy deportista, para que sea gran profesional, para que se case y forme una familia, sí, todo eso también. Porque ustedes están engendrando un hijo para que sea feliz por toda la eternidad en la gloria. Estarán colaborando con Dios en la creación de criaturas felices por toda la eternidad. Que va a tendrán un paso por la tierra. Es algo que no se debe perder de vista. La trascendencia. Ayer otros días una monja de Estados Unidos hablando de que ella es provida. O sea, yo soy provida y también soy provida eterna. Claro, no solo provida, no solo cara a esta vida, sino cara a la vida eterna. Y me dice una cosa también muy tierna. Si una mirada serena hacia el cumplimiento último de la persona humana, hará a los padres todavía más conscientes del precioso don que les ha sido confiado. El tesoro enorme que es la procreación. En efecto, a ellos les ha sido concedido elegir el nombre con el que Él, Dios, llamará a cada uno de sus hijos por toda la eternidad. ¿Cómo me llamará a mí Dios por toda la eternidad? ¿Cómo me llama ahora? Me llamará siempre, con el nombre que le pusieron mis padres. Ese mismo nombre Dios adoptará para este hijo suyo, que también hijo de Dios, hijo de mis padres. Es decir, tienen hijos para darle la existencia, seres frutos de su amor, que serán felices por toda la eternidad en la gloria del cielo. El Papa, esta primera parte del capítulo, que es lo único que vemos aquí, acaba con un elogio a las familias numerosas. Las familias numerosas son una gran alegría para ellas. En ellas el amor expresa su peculiar género. Hoy es un gran tesoro de la Iglesia, las familias numerosas. No se puede preguntar cuántos hijos debe tener un matrimonio. Y este es un tema que deben resolver con Dios. Y que yo pienso que de antemano es muy difícil de resolver en cuanto al número. Debe poner en parte las manos de Dios con responsabilidad, porque a veces hay gente que quisiera tener más hijos y Dios no se los da. Los con matrimonio que sufren mucho porque no tienen hijos, o porque han querido tener más y han tenido solo dos. Por eso ahí cada matrimonio con Dios lo verá. Las dos coordenadas para ver el tema son generosidad y responsabilidad. Dos extremos que claramente no es. No es cuanto más mejor. ¿Por qué? Que tienen que ser responsables y saber cuántos hijos pueden tener. Y tampoco es cuanto menos mejor. Porque, entonces, claro, no es ni ninguna de las dos cosas. O sea, depende de muchísimas cosas. De qué condiciones para llevar adelante, de forma de ser. Tantas variantes exteriores como son a veces que no dependen de ellos. La salud física, salud psíquica, carácter, energía, condiciones materiales, casa, dinero, laborales, capacidad de educar. Un montón de coordenadas que tener en cuenta esa responsabilidad, que no es una llamada a no tener, sino todo lo contrario, es llamada a la generosidad y la responsabilidad. Las dos coordenadas.
Bueno, prudencia y generosidad, las dos. Tampoco pretender tenerlo todo bajo control. Me acuerdo nosotros somos 10 hermanos, una vez charlando con un grupo, juntados los hermanos, estábamos charlando así, divagando. Una de mis hermanas, la novena, decía, yo doy gracias a mis padres, porque en otra familia yo no existiría. O sea, yo nunca hubiera nacido. Yo puedo existir y tengo que estar feliz de vivir, gracias a mis padres. Y ya nos entramos directamente en el tema del amor conyugal y fecundidad, en directo. Las ideas que voy a exponer a partir de aquí son del capítulo 9 de este libro, El destino del Eros. La síntesis, reelaborada por mí, algunas cosas textuales, pero para quitar la fuente de donde sale. Vamos a hablar primero del significado, que es el tema de la cuestión y el nudo de la cuestión, el significado que tiene el acto conyugal. Fíjense que hablamos de acto conyugal y no de relación sexual. Porque físicamente una relación sexual puede ser cualquier cosa. Y es distinto antropológicamente un acto conyugal entre marido y mujer que un adulterio, que una relación prematrimonial, que una violación, que es lo que quiere. O sea, cualquier acto sexual, un acto físico, acá estamos hablando de una realidad antropológica que es muy distinta. Pero el acto conyugal, o sea, entre marido y mujer, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿qué valor? ¿Qué significado? ¿Qué razón de ser? Entonces, decimos que el acto conyugal realiza, consuma, significa la entrega de vida de los cónyuges. O sea, corporalmente los cónyuges, uniendo sus cuerpos, expresan la unión total de sus vidas. Es sacramento, por decirlo de alguna manera, sacramento en sentido amplio, de su unión existencial. Por eso se le llama conyugal. Es el acto conyugal por excelencia. Sí, cuando comen juntos es un acto conyugal, están comiendo juntos, algo conyugal. Pero el acto por excelencia conyugal es este. Si vamos al lenguaje del cuerpo, evidentemente, fuera del matrimonio, toda unión sexual es una mentira, porque está falseando el lenguaje del cuerpo. En la unión sexual, el cuerpo está siendo signo de expresión y vehículo para expresar la unión de vidas que tienen esas personas. Unión de vidas que se realiza en el matrimonio, no antes, ni fuera de él. O sea, es una acción que está llena de misterio. Pero el misterio no en plan tabú, sino porque hay algo demasiado grande detrás, o sea, algo mucho más grande de lo que se ve, algo mucho más profundo, algo mucho más íntimo. Porque la sexualidad es un mundo, puede ser lo más íntimo de la persona. Por eso promete tanto, porque eso la gente detrás de la sexualidad intuye algo de plenitud. Pues una persona cuando se enamora, toda la vida no solo cambia de color. Evidentemente, esa perspectiva, es un misterio que envuelve a la persona de un modo total. Entonces, ¿qué hay detrás del deseo que lo lleva a unirse sexualmente al marido y mujer? Claro, hay muchas cosas, pero podríamos decir, está el deseo de entregarse, de cercanía, de unirse. Pero unirse de un modo muy particular, que es el sexual. En una unión que en sí misma lleva en sí una función procreativa. Entonces vamos a tratar de ver los dos significados que tiene ese acto. Entonces, primero el significado unitivo, la unión. Entonces, decimos, el cuerpo, que es expresión de la persona, y por lo tanto tiene un lenguaje, transmite algo. En el encuentro de los cuerpos se encuentran las personas en su amor. El marido y mujer, en sus cuerpos, están entregándose y encontrándose hasta lo más íntimo y más profundo de ellos. Evidentemente, la dignidad humana no acepta y no tolera
que la entrega a los cuerpos tenga solo el sentido de la experiencia de placer. Pues si fuera solo eso, se estaría instrumentalizando al otro. La entrega mutua de los cuerpos es expresión y actualización de la voluntad mutua de donación, por lo que es capaz de unirlos. Por eso, sexo sin amor no une, separa. No solamente une los cuerpos, sino que une las personas. Toda la persona se da y al darse acoge a la otra. Es un dar y recibir. Con este mutuo darse y recibirse en la sexualidad, abre el espacio de la intimidad al mutuo encuentro, a la experiencia, a la presencia real y concreta de ambos, a la compañía recíproca, al aprecio mutuo. Evidentemente, significa, produce, realiza, incrementa también la unión entre ellos. Por eso el primer significado es unitivo. Entonces, este significado de la unión conjugal se apoya en la función sexual de acoplamiento sexual mutuo, pero no se reduce a ella. Ya que evidentemente en sí misma eso realiza la unidad de las personas. No solamente una unión física, sino una unión más profunda que puede haber entre dos personas. Y evidentemente adquiere su significado ahí. Y esa es la grandeza imponente de la unión conjugal, que es algo demasiado grande, porque hay demasiada vida de cada uno, demasiado entrega, de verdad, mucho más que un rato físico. Es decir, consuma, resume, concentra toda la unión personal. Me viene a la cabeza un ejemplo, que es la misa. La misa a la que asistimos tendría que ser el resumen y donde se concentra toda nuestra vida. Pues de alguna manera, para la vida matrimonial, el acto conjugal debería ser la misa. Bueno, los animo a profundizar en la riqueza del contenido del acto conjugal para que lo realicen en su vida. Para evitar que la rutina, el egoísmo, la superficialidad empobrezcan algo tan grande. Después hay que situar esta acción concreta dentro de la globalidad de la vida y entender su valor y su finalidad. Primero, en la unión de los esposos, esta unidad, el sentido unitivo, que el acto actualiza y favorece, no es el único sentido, sino que se enriquece con un nuevo significado, que es la capacidad de ser padres. Evidentemente, una cultura hedonista que en la sexualidad solo ve placer, es importante descubrir el misterio que viven. Entonces, hasta el mismo placer se integrará en el amor y no será algo al margen del mismo. Evidentemente, para que esto sea real, para que el significado unitivo tenga sentido y se realice, hace falta la virtud de la castidad. No, evidentemente hay una castidad para todos, la virtud universal la castidad. Pero, ¿qué es la castidad? La castidad es la integración de la sexualidad en la unidad de la persona. Así la defiende el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, hace que la sexualidad esté integrada con la persona, de tal manera que sea capaz de expresar a la persona. Porque si no está integrada en mí, funciona al margen de lo más profundo mío. Evidentemente, por ejemplo, en el caso de la prostitución, evidentemente, la unión pone al margen la intimidad espiritual, la intimidad afectiva, la intimidad, o sea, es una mera unión corporal. Lo que hace precisamente la castidad es que estén en sintonía. Es decir, integra la sexualidad con la inteligencia, con la voluntad, con la afectividad. Entonces así, y solo así, puede ser vehículo de amor personal. Solo puede amar sexualmente bien y plenamente el casto. Porque va integrado. Entonces, claramente, todo su ser funciona en coherencia. Cuando falta la castidad, la sexualidad se desconecta de lo espiritual.
Y se convierte la sexualidad en una cabra loca que corre por el monte en busca de placer. Y cualquier placer le da igual. Porque no le importa lo espiritual, desconectado de lo espiritual. Pero no tan loco. Por eso el daño enorme, por ejemplo, que es la pornografía, que acostumbra el cerebro y la capacidad sexual a funcionar al margen ya no del amor, al margen de las personas, solo con imágenes. Vamos al segundo significado procreativo. La comunión de los esposos, evidentemente, en esa unión, por implicar la totalidad de la persona, lo hace capaces de transmitir la vida. Porque la unión sexual, obviamente, incluye la función reproductiva. Pues evidentemente no hace falta mucha imaginación. Obviamente, ¿qué sentido tiene meter espermatozoides en el útero si no es para ver si encuentra algún óvulo para fecundarlo? Si no, es ridículo. La acción si no tiene ese sentido, digamos, en cuanto estructuralmente. Por eso, evidentemente, al unirse totalmente y entregarse totalmente, son capaces de transmitir la vida. Y eso, decimos, son capaces de transmitir la vida porque eso va más allá, se transmiten o no de hecho, lo cual depende de muchas cosas. Evidentemente, es la capacidad, la apertura a la vida. Por eso hablamos de amor conyugal y apertura a la vida, lo que es decisivo en este tema. De hecho, hicimos una acción que por sí misma es capaz de generar una persona. O sea, entregarse sexualmente implica donar la capacidad de convertirse en padre o madre, en virtud de lo que se está haciendo. O sea, esa potencialidad de generar vida se constituye como un bien inmanente de la misma acción de los esposos. O sea, es parte de su riqueza y de su valor. No es una consecuencia externa que viene aparte, sino que estructuralmente, desde el punto de vista de la constitución de la acción antropológica, en toda su intencionalidad y en toda su riqueza humana, es un bien de la misma acción. Pero ellos no están solos, porque Dios interviene creando el alma. Claro, el cuerpo procede de los padres, pero el alma espiritual, Dios la crea en el momento de la concepción. De tal manera que los esposos son colaboradores de Dios, del acto creador más grande que es crearnos. Dios no solo creó al ser humano cuando creó a Adán y Eva, Dios interviene en la creación de cada ser humano, porque le crea el alma. De tal manera que por eso, fíjense que nosotros no hablamos de reproducción, hablamos de procreación. No es una mera cosa reproductiva como los animales, sino que en el caso humano hablamos de procreación. ¿Por qué? Porque padre y madre son colaboradores de Dios, se unen a Dios, es como que los tres están creando a ese nuevo ser humano. Entonces los esposos participan de una cualidad singular del amor de Dios. Claro, lo decíamos al principio, con el comienzo del Papa, cuando habla de que el amor es fecundo. Dios ha amado a cada persona antes de que existiera. Antes que fuéramos dignos, antes que lo mereciéramos. Dios nos ama por sí mismo. Y es ese amor el que nos lo ha llevado a crearnos. El amor de los esposos es también así. Porque cada persona ha sido amada por sus padres antes de ser enamorada. Entonces, evidentemente, en el amor que los une, está ya implícito, está metido ese amor, ese amor hacia el posible hijo. Es decir, la persona es fruto de un amor que se dirige en primer lugar al otro cónyuge. Evidentemente es el motivo inmediato del acto conyugal. Se unen porque se quieren, para quererse, para unirse.
para expresarse el afecto. Pero, dirigiéndose al otro cónyuge, incluye dentro de sí la posibilidad de acoger un nuevo don del amor. Así el hijo es amado también como alguien digno de existir por sí mismo, y no en función de propios deseos, intereses, utilidades, sino por él mismo. Y aquí José Noriega, que es el autor de este libro, Destino del Eros, tiene una frase que es impresionante. La mutua donación se convierte allí en el templo santo, donde Dios celebra su liturgia creadora, generando a una persona como alguien que es amado por sí mismo. Impresionante. Imponente. Fíjese que San José María, hablando del amor conyugal, decía que la cama matrimonial era un altar. ¿Un altar por qué? Porque ahí se consumaba la entrega de amor de dos personas. Fuerte, el altar. Bueno, aquí sería el primer significado de unión, de entrega. El segundo significado, dice, es una liturgia creadora. Entonces está creando seres precisamente en ese acto, llamándolo litúrgico. Pero evidentemente, santificado por el matrimonio, obviamente que es un sacramento, hace que esa unión sea precisamente un acto santo y santificado. Por eso el hijo es un don. Engendrar un hijo no es un acto humano, no se fabrica un hijo. No es consecuencia biológica de un acto humano. Evidentemente, esa apertura a la fecundidad es necesaria para su amor. No es independiente de él, no puede ser separado de él. Evidentemente, esa apertura a la vida hace que el amor entre marido y mujer no se cierre en ellos mismos. La unión conyugal incluye así el significado de la transmisión de la vida, que es posible por el don que Dios hace en amor esponsal. Y por eso la apertura a la vida protege de egoísmos. Porque evidentemente, si solo tuvieran la referencialidad entre sí, podría cerrarse y agotarse, y hasta rebotar, podríamos decir, buscándose uno a sí mismo. La apertura a la vida protege de egoísmos, porque un egoísmo hacia el posible hijo no puede no ser un egoísmo entre ellos. La apertura a la vida implica y realiza la apertura entre los mismos esposos. Por eso, la apertura a la vida protege el amor. De hecho, si vamos a menos estadísticas, la estadística no demuestra nada, pero refleja realidades sociológicas. Hay infinitamente menos separaciones y divorcios entre quienes no recurren a la contracepción. La gente que vive su matrimonio abierto a la vida tiene muchas más probabilidades de éxito en el matrimonio, de no romperse el matrimonio ni de divorciarse. Nos toca ahora tratar de la inseparabilidad de los dos significados, del significado unitivo y del significado procreativo, porque van juntos. Entonces la gran pregunta es, ¿se puede eliminar un significado sin afectar al amor? Es decir, sin que se afecte la naturaleza del acto, sin que el acto cambie en sí mismo y deje de ser lo que era. No, y los significados están unidos. Se reclaman mutuamente en una relación de enriquecimiento mutuo, que es constitutiva para ambos. O sea, la referencia al otro es constitutiva, es esencial. Y una dependencia mutua que procede de la misma realidad. No son dos finalidades o dos significados independientes. Si no es un acto de amor, la generación de vida se desnaturaliza. Evidentemente, el ámbito que exigido por la dignidad de la persona humana para ser engendrado es el amor. De la manera que engendrar al margen del amor, evidentemente, podemos decir que esa tentativa desnaturaliza el acto. Es un mero acto productivo.
No es un acto conyugal en sentido propio, porque nos estaríamos privando de un significado esencial. Y si no es procreativo, el amor se desvirtúa. Porque, como veremos ahora, es lo que lo caracteriza en su más profunda realidad. Cada uno de los significados adquiere sentido en relación al otro y lo necesita. Intentar buscar uno de los significados independientemente del otro lleva a perder la especificidad de cada uno de ellos. Si una persona quisiera eso, tener relaciones solamente para tener un hijo, sin ninguna connotación de amor, evidentemente el acto está desnaturalizado, pues está instrumentalizando al otro para producir un hijo. Y luego pasa de la otra manera, cerrando las fuentes de la vida, haciendo voluntariamente estéril aquel acto y que se está secando el amor. Pues cada uno, decíamos, adquiere sentido, significado y valor en el otro mutuamente. Bueno, esto que estamos hablando no es una cuestión moral. Es decir, no es un deber ser. No es que, porque el sexto mandamiento exige esto y la moral de la iglesia, entonces hay que vivirlo así. No, es algo. No es que no puedan separarse los significados porque hay una ley que lo prohíbe. O sea, se trata de una inseparabilidad antropológica. Esto es, no se puede separar porque si se los separa, se pierden ambos, haciendo imposible adquirir ninguno de ellos. O sea, si quito el significado procreativo, estoy destruyendo y atentando al mismo tiempo contra el significado volitivo. Y al revés. Por ello dejan de ser lo que son. Un amor conyugal que no sea procreativo en su significado, no es un amor conyugal. Una procreación que no se debe en la mutua oración, no es procreación, sería otra cosa. Es el problema de la fecundación artificial, evidentemente. Está exactamente aquí el problema. Entonces, ¿qué pasa cuando el amor se hace infecundo? Nos encontramos con el problema de la contracepción. Porque evidentemente la contracepción es un problema. ¿No? ¿En qué consiste? ¿Dónde se sitúa la dificultad de la contracepción? ¿A cuál es el problema que tiene? ¿De dónde procede su ilicitud moral? No está en la elección de no tener más hijos. Porque puede haber situaciones personales en el matrimonio complicadas en las que sea conveniente, en las que ellos vean conveniente, que no hay que generar un hijo. O sea, que no es conveniente la generación de un hijo. No está el problema en eso, porque la vida puede exigirlo, no tener un hijo. No está en el método. Tampoco se sitúa solamente a cuestión de medio, elegido para no tener hijos. O sea, no es solo la artificialidad, sino que altera la naturaleza del acto mismo. El problema no está a nivel de definición de la acción. La unión sexual que realizan los esposos ya no sería un acto conyugal, sino una acción contraceptiva. O sea, cambia profundamente lo que hacen. La anticoncepción afecta a la acción en lo más profundo, cambiando su naturaleza, al cambiar su significado. Es otro acto distinto conceptualmente, aunque físicamente parezcan idénticos. Quizás uno visto desde afuera parece lo mismo. Pero no es lo mismo, porque antropológicamente, en cuanto al significado profundo de la acción, es distinto. Si la unión sexual matrimonial se define como entregarse en la totalidad de lo que ambos son, ahora la acción que realizan es una entrega sexual contraceptiva, que implica eliminar una dimensión intrínseca de la totalidad de la persona. Porque marido y mujer no se entregan de cualquier manera, se entregan en cuanto a su masculinidad y feminidad. Y evidentemente,
en esa masculinidad y feminidad existe, está, es esencial, viene la capacidad generativa. Los esposos en determinadas circunstancias, evidentemente, ¿qué pasa aquí? Pueden no ver oportuno el nacimiento de un nuevo hijo, pero cuando optan por la contracepción, deciden unirse sexualmente, eliminando la posibilidad de ser padres. Si ellos piensan que así se van a encontrar mutuamente, van a actualizar su unión, pero se unen de verdad, se unen corporalmente, pero en la entrega del cuerpo no está la voluntad de entregarse en totalidad, porque han eliminado la posibilidad de ser padres. Es decir, ¿se entregan del todo? No, no se entregan del todo. Se reservan algo. Es más, uno recibe al otro limitadamente. Te recibo, pero ojo, deja afuera tu fecundidad y yo dejo afuera la mía. Entonces, evidentemente, no es una entrega total. El lenguaje es mentiroso. Por eso el lenguaje del cuerpo aparece aquí, de nuevo. No, el acto expresa un significado que lo estoy negando. Estoy contradiciendo lo que estoy realizando. O sea, el acto de donación recíproca, ahí se ha introducido un elemento que lo ha cambiado. Ha dejado de ser una entrega total y una acogida total del otro en una realidad personal profunda. Los cuerpos ciertamente están unidos, pero no están unidas las personas del todo. Falta una dimensión que es esencial. No es una entrega total, porque se unen específicamente en cuanto a hombre y mujer, como decíamos antes. Pero al excluir la fecundidad, que evidentemente que es específica de su masculinidad y feminidad, están excluyendo algo de esa entrega. Por eso el acto de amor que motiva la entrega se ha hecho infecundo, intencionalmente. Entonces no es un acto de amor total. Ha surgido dentro del acto de amor una intención que tergiversa la dinámica interna del asunto. Entonces, esa intervención atacando la función reproductiva, eliminándola, está afectando también la entrega, que es limitada. Entonces, al perder el significado procreativo, la donación deja de tener también un significado unitivo. Porque a nivel intencional no incluye la totalidad de la persona. ¿Qué queda de él? La mera unión, la función sexual. El problema de la contracepción está en la intención de hacer estéril el amor. ¿Y qué es lo más dramático? Que lo hace estéril. Pero no solo cara al hijo, lo hace estéril como amor de ellos mismos. Entonces no está en que la función propia no pueda no realizar, sino está en la intencionalidad de hacer estéril ese amor. Por eso, cuando San Pablo VI, en la Humanae Vitae, el número 14, declara la ilicitud de la contracepción, habla de esto. Fíjense que dice: queda excluida toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga, se intenta, como fin o como medio, hacer imposible la procreación. Toda acción que al intentar, al buscar hacer imposible la procreación, está haciendo estéril el amor. ¿Por qué? Sencillamente porque esa intención de hacer infecundo el amor contradice la verdad del amor conyugal. Y aquí está su drama, lo hace imposible, ya que elimina su especificidad propia. El lenguaje sexual, interactuar sexualmente, pierde ahora su significado propio. El de total donación y de la total acogida, para adquirir nuevo significado, el de colmar una necesidad o un deseo. Entonces, esto parece muy duro, pero entramos al ámbito de deseo. Tengo necesidad sexual de vos, no de entregarme. De ser un regalo mutuo que los esposos se hacían, pasa a ser la ocasión de saciar una carencia, un deseo. Entonces, por eso se ha introducido una lógica muy diferente en la sexualidad. Ya no es la lógica de la donación, sino la lógica de la necesidad. Y aquí está el cambio simbólico que se ha metido
y que determina la relación. Claro, y esto a nivel antropológico es dramático, porque es mucho más serio de lo que parece. Los esposos anticonceptivos pensarán que no es así. Ellos quieren vivir sexualmente su amor, proponiéndose la posibilidad de expresarse el amor, de encontrar momentos de intimidad, lo cual es cierto en su intención. El problema es que para expresar ese amor han elegido una acción que la vacía de contenido. O sea, no dirigiéndose a la donación y aceptación de la totalidad de la otra persona. Entonces la cuestión se concentra en la autosatisfacción de ellos. Entonces por eso, como vemos la anticoncepción no respeta la dinámica del amor conyugal. Por eso es ilícita. Piensen que la píldora se inventó en los 60, la hormonal. Pero la anticoncepción existió siempre. El primer libro de la Biblia, el Génesis, aparece. Onán, segundo hijo de Judá, es decir, bisnieto de Abraham, 1900 años antes de Cristo. Le da el nombre, desgraciadamente, a el pecado del coito interrupto, el onanismo. Casi viene de viejo. Y obviamente no lo inventó nada en el asunto. Bueno, ¿qué pasa? Hasta 1930, todas las confesiones cristianas fueron unánimes. Los padres de la Reforma Protestante, Lutero, Calvino, todos unánimes. Es más, eran durísimos con la anticoncepción. Hasta 1930. Que los anglicanos fueron los primeros en aceptar la anticoncepción, rompiendo doctrinalmente con la tradición de 2000 años de cristianismo. Ahora, desgraciadamente, prácticamente todos los protestantes se han apartado de la tradición moral judío-cristiana, que en este tema decimos que es unánime. Y por eso la Iglesia Católica lo considera como un tema irreformable. Bueno, las consecuencias han sido nefastas para la sociedad. La pandemia de rupturas matrimoniales tiene su raíz acá. El aborto. O sea, el aborto tiene parte de su raíz aquí. El segundo pienso del aborto me parece cruel, pero evidentemente, si quien tiene mentalidad contraceptiva, cuando los anticonceptivos fallan, usa el aborto como medio anticonceptivo. De hecho, ¿por qué tiene aborto libre? Sí, normalmente ponen excusa los casos extremos. Violación, peligro de muerte para la madre, que son menos del 1% de los casos. O sea que la vida humana siempre es digna, pero no, empiezan con eso, pero lo que buscan en realidad es aborto libre. ¿Por qué? Porque la mentalidad anticonceptiva lleva al aborto, a una relación esencial entre ambos. Entonces, ¿qué pasa cuando, evidentemente, marido y mujer, por los motivos que sea, no pueden tener más hijos? Entonces nos encontramos con la regulación natural de la fertilidad. De cómo afrontar aquellas situaciones más o menos temporales, a veces pueden ser temporales por una temporada, o definitivas en otros casos, en los que un matrimonio no ve prudente engendrar un hijo más, o retrasar la venida de un hijo. Entonces nos encontramos con que el mismo creador ha puesto en el dinamismo sexual de la mujer la posibilidad de administrar su fertilidad, porque no es siempre fértil. Y se tratan los métodos de regulación natural de la fertilidad. Evidentemente, el tema de la continencia periódica, que es de reducir la vida conyugal, los actos conyugales, a los periodos infecundos de la mujer. Una premisa. Obviamente, esto supone un cambio en la vida sexual de la pareja.
O sea, de que se pueda siempre a que a veces no se puede. Entonces, obviamente, este cambio de estilo sexual, de vida sexual, lleva consigo una exigencia particular de la virtud de la castidad. Decimos que la castidad siempre es necesaria, porque para que de verdad la unión corporal sea expresión de la persona y sea vehículo del amor, hace falta castidad. Pero aquí lo hace falta de un modo particular. Porque evidentemente integrando la castidad, los diversos dinamismos del amor de la persona, al don de sí misma, o sea, lo que da la castidad sobre todo es dominio de sí, al integrar la sexualidad en la persona. Entonces, es capaz de mover al sujeto, o sea, de dar motivación suficiente para cambiar el comportamiento sexual, adaptando su vida sexual a los ritmos de la fecundidad. O sea, no es un mero que no se puede, es una adaptación de la vida sexual precisamente a los ritmos de la fecundidad. Pero ese cambio de comportamiento sexual, de estilo, de modo de vivirlo, tiene lugar por una motivación muy gorda. ¿Qué es lo que lo lleva a adaptar esto? Conservar íntegro el sentido de la mutua entrega, de la unión, de la entrega total de sí mismos. Por esta razón, el hecho de cambiar es en sí mismo un acto de amor. A la otra persona, al matrimonio, y es un acto de amor que compromete también la corporeidad. Y entonces, el no tener relaciones cuando no pueden tenerlas es un acto de amor. Es un acto de amor entre ellos y es un acto de amor a la familia. Es un acto de entrega. No se podría preguntar, ¿pero esto no atenta contra el significado procreativo? Porque están teniendo relaciones cuando no puede haber procreación. Los esposos evidentemente obran así porque han elegido no tener un hijo. Pero esta elección no los mueve a actuar contra la función reproductiva. Por lo que el significado procreativo de sus actos permanece inalterable. De los actos que realizan en sí mismos y por sí mismos son capaces de engendrar vida, aunque la función reproductiva no se active porque en este momento no es capaz de hacerlo. Con ello están administrando una posibilidad que el mismo creador les dio. Parece que es lo mismo que por lo cual el acto sexual es absolutamente válido, lícito y santificable en personas que son estériles o después de que ya ha pasado la vida fértil de ambos. Obviamente sigue teniendo un significado procreativo, aunque sean incapaces de procrear, porque evidentemente ese acto en sí mismo no es alterado en su funcionalidad. El que los esposos no quieran tener hijos no es algo negativo, si tienen motivos serios para no tenerlo. Es más, pues es un acto de responsabilidad. La dificultad surge cuando se hace intencionalmente algo contra la totalidad de la entrega, eliminando la posibilidad de ser padres. Por eso, cuando ponemos en la balanza la continencia periódica, la regulación natural de la fertilidad y los métodos contraceptivos, podemos decir que ambos comparten algo: la elección de posponer el nacimiento de un hijo. Sin embargo, se configuran como acciones totalmente distintas, esencialmente distintas. Y su diferencia es radical. Veamos. En la continencia periódica, la persona asume el dinamismo sexual afectivo, como es, y por tanto el amor a la persona. Y espera el momento oportuno para unirse. Mientras que en la contracepción la persona no asume el dinamismo sexual afectivo en su integridad, realizándolo sin implicar la totalidad de la entrega. Para ello busca algo técnico que le resuelva el problema. Debe hacerlo estéril.
Debe hacer estéril su amor para poder tenerlo. Está manipulando el amor. Está vaciándolo de un contenido esencial, mientras que el otro no. Es verdad que cambiar las costumbres sexuales no es fácil. Exige dominio de sí. Y exige conocimiento del método, que en ocasiones puede ser complejo. Así que ahí está una muestra de amor y responsabilidad, es aprender a usarlo bien. La dificultad es real, no hay que minusvalorarla. Pero se le puede dar vuelta a la dificultad y verla no como un obstáculo a la espontaneidad, sino como una ocasión de madurez en su propio amor, es decir, de crecer en el amor. O sea, y evidentemente la continuidad periódica exige diálogo recíproco. Escucha atenta a la persona, aprender a esperar sus propios tiempos, o sea que no siempre se encuentra disponible para la unión conyugal. Y esto es terriblemente positivo. Es un ejercicio que los enriquece como pareja un montón. Pide asumir el impulso sexual en el amor personal, evitando que ese impulso tiende a ponerse como una exigencia. Evidentemente, la castidad conyugal ayuda a los esposos a orientar la mirada, a integrar los dinamismos de su amor, a buscar con creatividad nuevas formas de expresión de ternura y de diálogo que permitan abrir espacios de comunión y transmisión de mutua compañía. O sea, evidentemente que en esa temporada, esos días, no puedan realizar el acto conyugal, no puedan unirse sexualmente, no quiere decir que ni se miren, que estén lejos para no. No, quiere decir que tendrán que buscar otros cauces para enriquecer su amor y su intimidad, lo cual es terriblemente positivo, porque enriquece la entera relación entre ellos. Y por último, claro, esto hay que integrarlo en el seguimiento de Cristo. Evidentemente, hay que verlo al Señor aquí detrás. Esto lo veremos un poquito después. Entonces, la diferencia esencial que hay entre los dos, entre contracepción y continencia periódica o regulación natural de la fertilidad. Decíamos, la diferencia es antropológica, no nos quedemos con lo del método natural, método artificial, porque es artificial. No, la diferencia es de fondo. El sentido de la sexualidad, la posibilidad de entregar, de expresar a la persona el lenguaje sexual. Ahí está la diferencia. La continencia periódica asume la subjetividad del cuerpo en la totalidad de la entrega. Permite que sea verdadero principio operativo. Mientras que en la contracepción se establece una división entre el amor espiritual, que quiere expresarse, y el lenguaje corporal, que de hecho está siendo falsificado, porque se le está eliminando a ese lenguaje corporal un aspecto central de la entrega. Es una diferencia antropológica y una diferencia ética. Entonces, ¿cómo la persona se sitúa ante el impulso sexual en un caso y en el otro? En la continencia periódica lo hace como verdadero dueño de sí mismo. En la castidad le permite ser dueño de sí mismo. Lo que le permite cambiar su comportamiento y entregar un amor entero. Especialmente porque quiere entregar un amor entero y no quiere falsificarlo. Es que lo vive y por eso es dueño de sí mismo y lo limita. Mientras que en la contracepción no lo domina, sino que se deja llevar por él para lo que tiene que usar técnicamente métodos que hacen estéril el acto para solucionarle el problema de su falta de control, de su falta de dominio, de su no querer ceder, de no querer seguir entregándose del todo. Por eso nos encontramos aquí ante un desafío. Y con esto ya terminamos. ¿Cuál es el desafío? Claro, es mucho más, el desafío es mucho más que el mero cumplir el sexto mandamiento, que lo es. Porque obviamente la contracepción es un pecado contra el sexto mandamiento. El desafío es mucho más grande. Y pienso que es uno de los mayores desafíos que tienen los esposos católicos en nuestros días. ¿Cuál es el desafío? Mostrar al mundo que este punto de la moral no es una carga insufrible, sino una protección del amor y una garantía de felicidad.
también cuando cuesta vivirlo. También cuando ya se cuesta arriba. Incluso cuando el cónyuge no entiende tanto. Porque así como, podríamos decir, los sacerdotes y los célibes tenemos el desafío de mostrarle al mundo que el celibato es motivo de felicidad y no es una mera negación, es una entrega gozosa que llena la vida. Los casados tienen que mostrar al mundo que viviendo como Dios quiere es camino de plenitud. Es una cuestión de fe, por tanto, también. De creer y confiar que Dios no pide imposibles y que lo que pide es camino de felicidad. Una fe en Dios, evidentemente, que también se plasma cuando no se entiende en creer que Dios no engaña a su iglesia. Y que todo lo que ata a la iglesia lo ata a Dios y que la iglesia no hace más que atar o desatar lo que Dios ata o desata. Por eso, muy floja estaría nuestra fe si la viéramos como una carga y no como una liberación. Repito, aunque a veces cueste. Pero esa fe, esa esperanza de felicidad, esa fidelidad al amor de Dios, al sentido profundo de la entrega matrimonial, es una verdadera liberación. Por eso tienen ustedes, los matrimonios católicos, toda la gracia sacramental para vivirlo y para testimoniarlo con alegría. Lo ayudará a la oración, lo ayudará a la dirección espiritual, lo ayudará a profundizar en esto. ¿Para qué? Para entenderlo mejor, también para ser capaz de transmitirlo. Porque son los temas que tenemos que aprender a transmitir, para ayudar a los demás a que entiendan qué hay detrás de esta exigencia de la doctrina católica. Vale la pena, y aquí el testimonio vale la pena, me repito el testimonio de mis padres. Mis padres, 10 hijos, estamos a fotos un poco de hace unos años de un casamiento de una sobrina. Yo pienso en mi padre ya murió hace 2 años, casi año y medio, y mi madre, claro, la felicidad de ver la familia que han formado. Y la otra foto es con los nietos y algunos bisnietos. El tema de los bisnietos se ha ampliado bastante, ¿no? Claro, vale la pena. Una vida feliz. Una vida, sí, con problemas, con sacrificios, con dificultades, pero que el gran tesoro, porque el amor es fecundo y la fecundidad llena la vida. Pues muchísimas gracias por la paciencia y pidámosle a la Virgen que nos ayude a todos a entender este tema mejor y a ser cada vez más capaces de transmitirlo.